El sonido del reloj en la pared de la cocina era lo único que llenaba el silencio mientras me quedaba inmóvil, mirando esa pequeña nota que alguien había dejado sobre la mesa. Estaba escrita con un trazo rápido, casi impaciente, como si la persona que la escribió estuviera luchando contra el tiempo. ¿Cómo de lejos llegarías para demostrar quién eres realmente?, decía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras intentaba procesar el significado de esas palabras. Respiré hondo y me obligué a mirar a mi alrededor, como si de alguna forma el contexto pudiera ayudarme a entender. Lucas, mi perro, mi fiel pastor alemán de pelaje oscuro y ojos tan expresivos que parecía leerme el pensamiento, estaba sentado cerca de la puerta, observándome con atención. Su cabeza inclinada hacia un lado me daba la impresión de que él también notaba que algo no estaba bien. No era la primera vez que alguien dejaba una nota en mi casa. Mi mejor amiga solía hacerlo cada vez que venía mientras yo no estaba. Siempre cosas triviales: pasé por aquí, me llevé tu libro, tu café es el mejor del mundo, llámame cuando llegues. Pero esta nota, esta era diferente. Había algo en su tono, algo que no lograba descifrar, que me inquietaba profundamente. Tomé la nota con cuidado, como si al hacerlo pudiera descifrar el propósito oculto detrás de esas palabras. Estaba escrita con una pluma que parecía nueva, la tinta aún un poco húmeda en las esquinas de las letras. ¿Cómo de lejos llegarías?, repetí en voz baja, sintiendo como el eco de mi propia voz me hacía compañía en esa habitación solitaria. Lucas ladró suavemente, un sonido corto, pero cargado de intención. Siempre tenía esa manera de interrumpir mis pensamientos justo cuando más lo necesitaba. Me giré hacia él y me agaché para acariciar su cabeza. Tú tampoco entiendes nada, ¿verdad?, le dije, medio sonriendo. Él movió la cola y apoyó su hocico contra mi rodilla, como si quisiera tranquilizarme. Justo cuando estaba por guardar la nota en un cajón y olvidar el asunto, el timbre de la puerta sonó con fuerza, haciéndome saltar del susto. Lucas reaccionó de inmediato, corriendo hacia la entrada y ladrando como si del otro lado estuviera alguien que no pertenecía allí. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras intentaba calmarlo. Tranquilo, Lucas, murmuré, aunque en realidad lo decía más para mí misma. Con pasos lentos, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era ella. Mi mejor amiga estaba allí, con su cabello recogido de forma descuidada y sosteniendo algo grande y rectangular envuelto en papel marrón bajo el brazo. Tocó el timbre de nuevo, con más insistencia esta vez. No podía simplemente ignorarla, así que abrí la puerta con una sonrisa forzada. «Por fin», exclamó, entrando antes de que pudiera decir algo. «¿Por qué tardaste tanto?» «No esperaba visitas, eso es todo», respondí, cerrando la puerta detrás de ella. Lucas se mantenía alerta, siguiéndola con la mirada mientras ella se acomodaba en el sofá como si estuviera en su propia casa. «Mira, traje algo para ti, pero no lo abras todavía», dijo, dejando el paquete sobre la mesa con un gesto teatral. Sus ojos brillaban con esa chispa de entusiasmo que siempre la caracterizaba, pero esta vez había algo más. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir nerviosa. «¿Y esto?», pregunté, señalando el paquete con la barbilla. «Paciencia, todo a su tiempo», respondió con una sonrisa misteriosa, mientras acariciaba a Lucas, que ahora parecía menos inquieto pero seguía observándola con atención. Intenté mantener la conversación ligera, pero ella no dejaba de hablar con ese tono enigmático, lanzando preguntas y comentarios que parecían diseñados para desconcertarme. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es demasiado predecible? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de hacer algo completamente fuera de lo común? Cada una de sus palabras resonaba en mi mente como un eco, amplificando la extraña sensación de que algo importante estaba por suceder. El paquete permanecía sobre la mesa, envuelto en ese papel marrón opaco que parecía haber sido colocado con prisa. Su presencia llenaba la habitación de una tensión que yo no podía explicar. Mi amiga se recostó en el sofá, cruzando las piernas con una actitud despreocupada, como si no acabara de soltar una bomba en medio de mi tranquila tarde. Lucas, fiel como siempre, no se movía de mi lado, sentado junto a mis pies, con las orejas tensas y sus ojos vigilantes clavados en la intrusa. La incomodidad crecía en mi pecho, y el silencio que se había instalado era tan denso que casi podía escucharse. «Bueno, ¿vas a abrirlo o no?», dijo de repente, rompiendo el mutismo como quien lanza una piedra en un lago tranquilo. «No sé ni siquiera por qué lo trajiste», respondí, intentando mantener la calma. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía en realidad. «Porque creo que necesitas esto». Su tono era casual, pero sus palabras tenían un peso que no lograba ignorar. Me crucé de brazos, estudiando su expresión, buscando alguna señal que me diera una pista de lo que realmente estaba pensando.
Pero, como siempre, su mirada era un misterio, un espejo sin reflejo que no revelaba nada más allá de lo que ella quería mostrar. Si realmente crees que necesito esto, entonces explícame qué es. Mi paciencia empezaba a agotarse. Ella soltó una risa breve, como si mi frustración le resultara divertida. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas y entrelazando las manos. Es algo que te hará replantearte todo, dijo con voz pausada, como si quisiera asegurarse de que cada palabra se quedara grabada en mi mente. Tu vida, tus límites, lo que crees que es posible o no. Suspiré, sintiendo que la conversación estaba empezando a desviarse hacia un terreno que no quería explorar. No sé qué estás intentando, pero no me gusta, dije, con una sinceridad que no solía mostrar con ella. Sus ojos se entrecerraron levemente, y por un momento pensé que iba a responder algo cortante. Pero en lugar de eso, se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la habitación, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Mira, comenzó, deteniéndose frente a la ventana. Sé que esto parece extraño, pero créeme, no hay nada malo en querer salir de tu zona de confort. Tú misma me has dicho que sientes que tu vida es demasiado rutinaria, ¿o no? Abrí la boca para responder, pero ella levantó una mano, deteniéndome. No estoy diciendo que eso sea algo malo, continuó. Pero a veces necesitamos un empujón para ver lo que realmente somos capaces de hacer. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Había algo en su voz, en su forma de hablar, que hacía que sus palabras fueran difíciles de ignorar. ¿Y qué tiene que ver ese paquete con todo esto? Pregunté finalmente, señalándolo con un gesto de la cabeza. Ábrelo y lo sabrás. Negué con la cabeza, sintiendo como la frustración volvía a apoderarse de mí. No puedo creer que hayas venido hasta aquí solo para jugar conmigo de esta manera. No estoy jugando, dijo, girándose para mirarme directamente a los ojos. Su tono era tan serio que por un momento me hizo dudar de mi propia percepción de la situación. Lucas se levantó de su lugar y se acercó al paquete, olisqueándolo con curiosidad. Su reacción fue suficiente para que mi ansiedad aumentara. ¿Ves? Incluso él está intrigado, dijo mi amiga, sonriendo de manera casi triunfal. Rodé los ojos y me acerqué al paquete. Lo toqué con cuidado, como si pudiera explotar en cualquier momento. El papel marrón estaba tenso alrededor de los bordes, y el objeto en su interior parecía rígido, con forma rectangular. Si lo que hay aquí no tiene sentido, te vas ahora mismo, dije, mirando a mi amiga con firmeza. Ella asintió, cruzando los brazos y apoyándose en el marco de la ventana, como si estuviera disfrutando de cada segundo. Tomé una esquina del papel y comencé a rasgarlo lentamente. Lucas, sentado a mi lado, observaba cada uno de mis movimientos con la misma atención que yo. Finalmente, el contenido quedó al descubierto. Era una caja de madera oscura, pulida y sencilla, pero con una pequeña cerradura en la parte frontal. ¿En serio? Dije, levantando la caja y girándola en mis manos. ¿Me trajiste una caja cerrada sin siquiera darme la llave? Mi amiga se encogió de hombros, como si mi irritación no la afectara en lo más mínimo. La llave está ahí, dijo, señalando la parte inferior de la caja. La giré, y efectivamente, allí estaba una pequeña llave plateada pegada con cinta adhesiva. La quité con cuidado y la sostuve entre mis dedos, mirándola como si fuera un objeto extraño. No sé por qué estoy haciendo esto, murmuré, más para mí misma que para ella. Inserté la llave en la cerradura y la giré. El mecanismo hizo un suave clic, y la tapa de la caja se abrió ligeramente. Respiré hondo antes de levantarla por completo. Dentro de la caja había un cuaderno de tapas negras y una pluma estilográfica. Nada más. ¿Eso es todo? Pregunté, sintiendo como la mezcla de alivio y decepción se apoderaba de mí. No es todo, respondió ella, acercándose al sofá. Es el principio. El cuaderno descansaba sobre la mesa, inerte pero lleno de promesas que aún no entendía. Mi amiga, siempre tan enigmática, me miraba con una mezcla de expectativa y triunfo, como si supiera algo que yo no. Lucas, fiel a su naturaleza, permanecía a mi lado, aunque sus ojos viajaban entre nosotras como si estuviera intentando descifrar el silencio cargado que llenaba la habitación. ¿Qué estás esperando? Ábrelo, dijo mi amiga con un tono de impaciencia que solo aumentaba mi incertidumbre. Mi mano se extendió hacia el cuaderno casi por reflejo, pero me detuve a medio camino, mirando a mi amiga con escepticismo. ¿Por qué no me dices directamente qué es esto? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral, aunque no podía ocultar la tensión en ella. Ella sonrió, esa sonrisa suya que siempre parecía esconder algo más. Porque algunas cosas necesitan ser descubiertas, no explicadas, respondió, cruzando las piernas y apoyándose en el respaldo del sofá con la misma actitud despreocupada de siempre. Suspiré y tomé el cuaderno.
Las tapas eran lisas, sin ningún título ni marca que pudiera darme una pista sobre su contenido. Lo abrí lentamente, como si el simple acto de pasar la primera página pudiera desatar algo irreversible. Las primeras páginas estaban en blanco, lo que solo aumentó mi frustración. Pero luego, al pasar a la tercera, encontré algo escrito en una caligrafía elegante y precisa. Todo comienza con una elección. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad sobre ti misma? Leí las palabras en silencio, sintiendo como cada una de ellas parecía calar más profundo de lo que debería. Mi amiga no dijo nada, solo me observaba, esperando mi reacción. ¿Qué significa esto? Le pregunté, levantando el cuaderno para que pudiera verlo. Significa lo que tú quieras que signifique, respondió, encogiéndose de hombros. Es un ejercicio de introspección, de autodescubrimiento. Rodé los ojos, pero no pude evitar sentir una pequeña chispa de curiosidad. Seguí pasando las páginas, encontrando más frases y preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué te detiene? ¿A qué le temes realmente? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Algunas páginas tenían instrucciones más específicas. Escribe tus pensamientos aquí, describe el momento más aterrador de tu vida. Era como un diario interactivo diseñado para forzarme a enfrentar aspectos de mí misma que preferiría evitar. Esto es extraño, dije finalmente, cerrando el cuaderno con un golpe suave. Extraño puede ser bueno, respondió mi amiga con una sonrisa que no logró tranquilizarme. Antes de que pudiera decir algo más, Lucas se levantó de repente, dejando escapar un ladrido bajo pero insistente. Giré la cabeza hacia él, siguiendo su mirada hasta la ventana. La cortina estaba ligeramente corrida, dejando entrar un rayo de luz que iluminaba un rincón de la habitación que no había notado antes. ¿Qué pasa, chico? Le pregunté, aunque sabía que no podía responderme. Lucas caminó hasta la ventana, olisqueando el aire con un interés que no era común en él. Algo había captado su atención, y aunque no podía verlo, la intensidad en su comportamiento era suficiente para ponerme en alerta. Probablemente es solo un gato o algo así, dijo mi amiga, pero su tono era más ligero de lo habitual, como si intentara restarle importancia. Me acerqué a la ventana, apartando la cortina para mirar afuera. No vi nada fuera de lo común. La calle estaba tranquila, con apenas algunos autos estacionados y un par de vecinos que caminaban con bolsas de supermercado. Pero la sensación de inquietud persistía. Volvamos al cuaderno, dijo mi amiga, tratando de recuperar mi atención. Hay algo importante que tienes que entender. Volví a mi lugar en la mesa, aunque mi mente seguía dividida entre sus palabras y la reacción de Lucas. Esto no es solo un juego, continuó ella, su tono más serio ahora. Es una forma de desafiarte a ti misma, de ver hasta dónde puedes llegar. Pero solo funciona si te comprometes de verdad. ¿Comprometerme con qué? Pregunté, sintiendo que esta conversación estaba dando demasiadas vueltas sin llegar a nada concreto. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y mirándome directamente a los ojos. Con la verdad, dijo simplemente. Con tu verdad. Hubo un momento de silencio entre nosotras, interrumpido solo por el sonido de Lucas moviéndose en su lugar. Miré el cuaderno de nuevo, sintiendo que las preguntas escritas en él eran más que simples palabras. Eran un espejo que me obligaba a mirar partes de mí misma que prefería ignorar. No sé si quiero hacer esto, admití finalmente, apartando la mirada. Esa es precisamente la razón por la que deberías hacerlo, respondió mi amiga, su voz suave pero firme. Lucas, como si entendiera la tensión en la habitación, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi pierna, ofreciéndome su consuelo silencioso. Le acaricié las orejas, encontrando algo de paz en su presencia mientras trataba de ordenar mis pensamientos. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé un café y dejé que Lucas saliera al patio a estirarse y olfatear el aire fresco de la mañana. Aunque la conversación de la tarde anterior seguía rondando mi mente, me obligué a concentrarme en las tareas más simples, intentando ignorar el peso de mis pensamientos. Lucas, siempre lleno de energía, corrió de un lado a otro mientras yo me quedaba en la puerta, observándolo con una mezcla de cariño y envidia por su capacidad de vivir tan despreocupadamente. Su mundo era simple, comida, juegos y compañía. Ojalá el mío pudiera ser igual. Después de desayunar, decidí distraerme un poco enseñándole un nuevo truco. Lucas ya sabía sentarse, dar la pata y hasta rodar sobre sí mismo, pero quería intentar algo más avanzado. Había visto un vídeo donde un perro saltaba a la espalda de su dueño, y pensé que sería divertido intentar enseñarle lo mismo. Ven aquí, chico, dije, llamándolo mientras buscaba un puñado de premios para motivarlo.
Lucas corrió hacia mí, moviendo la cola con entusiasmo, y me miró con esos ojos llenos de expectativa. Me arrodillé frente a él y le mostré el premio en mi mano. Primero, siéntate, le ordené, usando el tono firme pero amable que siempre funcionaba con él. Obedeció de inmediato, su trasero tocando el suelo mientras me miraba fijamente, esperando su recompensa. Le di un trozo de galleta y le acaricié la cabeza antes de continuar. Muy bien. Ahora, vamos a intentar algo nuevo, le dije, poniéndome de pie. Me incliné un poco hacia adelante, señalando mi espalda para que entendiera lo que quería que hiciera. Lucas ladeó la cabeza, claramente confundido, pero su entusiasmo no disminuyó. Salta, chico, dije, dándole una palmada suave en la pierna para animarlo. Al principio, simplemente se quedó allí, mirándome con curiosidad. Intenté varias veces más, mostrándole cómo quería que lo hiciera, incluso levantándome y bajándome para que entendiera el movimiento. Después de unos minutos, pareció captar la idea. Eso es, Lucas. Salta, dije con entusiasmo, sosteniendo otro premio para alentarlo. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Lucas dio un pequeño salto y logró apoyar sus patas delanteras en mi espalda. Aunque no fue perfecto, era un comienzo, y no pude evitar sentirme orgullosa. Buen chico. Exclamé, dándole un premio mientras lo felicitaba con caricias y palabras amables. Repetimos el ejercicio unas cuantas veces más, cada vez logrando un poco más de progreso. Me sentía optimista, pensando que pronto dominaríamos el truco. Decidí tomar un descanso y me giré para recoger el paquete de premios del suelo. Fue entonces cuando sucedió. Sin previo aviso, Lucas, quizás emocionado por nuestros avances, decidió intentarlo por su cuenta. Sentí un peso repentino en mi espalda mientras él saltaba desde atrás, completamente fuera de mi campo de visión. ¡Lucas! Grité, sorprendida, mientras perdía el equilibrio y caía al suelo con un ruido sordo. Lucas, sin darse cuenta de lo que había hecho, comenzó a lamerme la cara, como si estuviera pidiendo disculpas o celebrando su éxito, o tal vez ambas cosas. No pude evitar reírme mientras intentaba apartarlo suavemente. Mi perro hizo esto desde atrás, dije entre risas, intentando recuperar el aliento. No pude mantenerme en pie. La escena era tan absurda que no podía dejar de reír, y Lucas, alimentado por mi energía, empezó a saltar alrededor de mí, moviendo la cola con entusiasmo. Me quedé allí en el suelo por un momento, disfrutando de la ligera brisa y el calor del sol en mi piel, sintiéndome extrañamente en paz a pesar de todo. Sin embargo, la calma no duró mucho. Mientras me levantaba y sacudía el polvo de mi ropa, mi mirada se desvió hacia la mesa del comedor, donde el cuaderno seguía abierto, como si estuviera esperando por mí. Me acerqué a él, sintiendo como la tranquilidad que había sentido momentos antes comenzaba a desvanecerse. Las preguntas escritas en sus páginas seguían resonando en mi mente, incluso cuando intentaba ignorarlas. ¿Qué te detiene? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Suspiré y cerré el cuaderno, sintiendo que no estaba lista para enfrentar lo que fuera que esto significara. Pero justo cuando lo hacía, mi teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi amiga. ¿Ya descubriste lo que realmente significa el cuaderno? No te detengas ahora. Lo mejor está por venir. Fruncí el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y frustración. ¿Por qué tenía que ser todo tan críptico con ella? ¿Por qué simplemente no podía decirme lo que quería que entendiera? Lucas se acercó y apoyó su cabeza en mi pierna, como si sintiera mi confusión. Lo acaricié distraídamente, encontrando algo de consuelo en su presencia. Supongo que no tengo otra opción, chico, murmuré, abriendo el cuaderno una vez más. Las siguientes páginas eran diferentes. Había un dibujo, un boceto simple de un camino que se dividía en dos direcciones. Bajo el dibujo, una frase. Lucas siempre encontraba la manera de recordarme que la vida no debía tomarse tan en serio. La prueba más reciente de esto fue una tarde, cuando regresé a casa después de una larga caminata por la ciudad. Había comprado algo especial para decorar mi sala, una almohada en forma de un jugoso y vibrante durazno que había visto en una tienda de diseño. Era cara, sí, pero pensé que valía la pena. Quería que mi espacio se sintiera más acogedor, y esa almohada era el toque perfecto. Coloqué el durazno en el sofá, admirando lo bien que encajaba con el resto del decorado. Pero Lucas, con sus ojos atentos y su insaciable curiosidad, tenía otros planes. En cuanto dejé la sala, escuché un ruido inconfundible, el sonido de algo siendo desgarrado. Corrí de vuelta solo para encontrar a Lucas en medio de su obra maestra. La almohada, o lo que quedaba de ella, estaba hecha a pedazos.
Trozos de tela y relleno estaban esparcidos por toda la habitación, y Lucas, con su cola moviéndose frenéticamente, me miraba como si acabara de hacer el mejor descubrimiento de su vida. «Lucas», exclamé, incapaz de decidir si reír o llorar. Él se sentó, como si nada hubiera pasado, con esa expresión inocente que solo él podía tener. «Mi perro me rompió en pedazos con su enorme entusiasmo», murmuré, recogiendo los restos del que había sido mi preciado durazno. A pesar del desastre, no pude evitar reír. ¿Cómo podía enojarme con él? Para Lucas, había encontrado el mejor juguete del mundo, y yo había sido la tonta por no verlo venir. Esa noche, mientras limpiaba el desorden y Lucas me seguía por toda la casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos días. El cuaderno, las preguntas, los desafíos. Todo parecía tan complicado en comparación con la simpleza de momentos como este. Decidí que era hora de cerrar un capítulo. Tomé el cuaderno, que había dejado en la mesa, y lo guardé en un cajón. No lo cerré porque estuviera huyendo de lo que contenía, sino porque entendí algo importante: no necesitaba que un objeto me guiara. Las respuestas que buscaba siempre habían estado dentro de mí. Lucas, mi eterno compañero, se recostó junto a mí en el sofá mientras el cansancio del día comenzaba a apoderarse de mí. Justo antes de quedarme dormida, algo llamó mi atención. En el rincón de la sala, donde había recogido los restos de la almohada, quedaba un pequeño trozo de tela en forma de corazón. Lo sostuve en mis manos, sintiendo que, de alguna manera, ese pequeño fragmento simbolizaba todo lo que había aprendido.